Hola, hola amigos y amigas, bienvenido nuevamente al canal, bienvenido a un nuevo episodio de la fase 4 de el No Runner. Estamos en Río Urca y vamos a hacer el día de hoy un par de trabajitos, partiendo por este encargo, ya que ahora podemos cruzar si está al otro lado, ya tenemos los dos puentes habilitados, así que vamos a activar en este caso la gasolinera, que es la única que tiene este mapa y la verdad es que está bastante alejado, sí, pero bueno, de todas formas nos va a servir. Y el encargo para activarla se llama que aproveche. Dice, lo siento colega, hoy no hay combustible. El vehículo que transportaba el depósito de combustible volcó y cayó en el río. Si lo sacas y lo traes, repondremos el combustible de tu vehículo. Entrega en el parking para combustible que hay aquí a un costado del umbral de Comodromo que está bloqueado todavía. Hay que entregar el depósito desaparecido, que es este remolque pesado, ¿cierto? Que está aquí en el agua, está volcado, así que a una orilla del camino vamos a ir a rescatarlo con el ASOP 64131 que lo teníamos aquí en el pueblo, así que vamos a ir a rescatarlo. Y ahí, ojo que para esto hay que tener anclaje bajo, así que si tienen uno con anclaje alto no les va a servir. Y como ven en la recompensa vamos a tener servicio de repostaje disponible. Después vamos a ver qué otro trabajo hacemos. Hablar un poquito de que la fase 13, ¿cierto? Que la estamos esperando hace harto tiempo ya. eh, ya hay una fecha estimativa. No lo ha publicado todavía la gente de Focus en el Discord, ¿cierto? Que siempre lo anuncian por ahí, pero por ahí se filtró en la tienda de Nintendo Switch, que siempre muestra las fechas antes que las demás. Algo bueno que tenga, ¿cierto? Porque la verdad es que Nintendo Switch siempre la sacrifican harto con el tema, por ejemplo, los mods, de algunas cosas del juego que se demoran un poquito más en llegar a esa plataforma. Y aparece ahí que va a estar disponible el 4 de junio, o sea, quedan alrededor de una semana para que llegue la fase 13 para todos. Ahí la vamos a estar revisando. Al igual estoy en espera, ¿cierto? Que salga la noticia oficial en Discord, pero hasta el momento eh, no hay nada, así que al momento que estoy grabando este video, lo estoy grabando este episodio día martes 28 de junio, o sea, de mayo, perdón. Así que todavía en este momento no había nada en Discord, pero si va a aparecer después, bueno, era la información que había hasta el momento. Vamos a sacarle combustible aquí al Tatra 805 que lo traje para acá para activar el encargo, porque como recién había habilitado el puente me falta activar el encargo este. Así que nos vamos por aquí arriba, que este camino es la portada de este mapa, Río Urca. Este puente es la portada. Así que vamos a bajar aquí. Este camino que es tan blanco que no se alcanza a distinguir dónde está el camino, así que hay que pasar con cuidado igual. Y el remolque está ahí abajo, ¿eh? Vamos a entrar en retroceso para poder voltearlo primero. Obviamente, porque si no, no lo vamos a poder acoplar. Hay que tener cuidado con las piedras aquí, hay muchas. Ustedes saben que las piedras aquí hacen estragos en los camiones. Vamos a enderezarlo. Ahí está. Por lo menos el terreno es bien bueno para poder enderezar el remolque. No voy a poder. No voy a poder porque al lazo le tengo la grúa
Y la grúa no permite acoplar el remolque. Gran detalle. Siempre, la verdad es que en varias ocasiones me pasó este tema de lazos, que yo le pongo la grúa y estos remolques grandotes no se pueden acoplar con esta grúa instalada en el camión, así que falló el cálculo y vamos a tener que ir a buscar otro camión. Nos vamos a ir al taller entonces. A ver, ¿qué camión podemos utilizar? Un camión que no tenga problema con las piedras. Vamos a probar el Navistar, pero voy a tener que mejorarlo primero. Sí. Vamos a tener que mejorarlo. Poner cadenas. Cabestrante. Rueda de recambio. El tubo de respiración. Anclaje bajo. Cambiar la visera. Para el choque delantero siempre le coloco este, me gusta más. Vamos a sacar la rejilla. Llanta. Vamos a poner esa. Le vamos a cambiar el color. Yo creo que lo dejaron color militar, pero uno distinto. Este le vamos a bajar. Entonces nos vamos, ahora sí que sí, a buscar ese remolque. Gran fallo ahí, pero la verdad es que empecé a hacerlo y ni siquiera lo pensé. Pero bueno, ya está hecho, así que no queda más que ir. Este camión es bastante fuerte, así que debería ir bien aquí. Voy a pasar con cuidado porque hay un hoyo grande. Está cubierto por la nieve el hoyo, así que por eso no se ve. No me está dejando pasar, así que voy a tirarme por el otro ladito. Ahí sí. Aquí hay unos tremendos árboles, pero se destruyen, así que no hay problema con eso. Uf.
irnos con cuidado aquí porque las piedras son tan grandes que hacen que el camión se estabilice y hay riesgo de volcarse, así que, ven, ahí pasamos. Y como vamos de costado aquí, más fácil que volquemos. Aquí ya perdí un poco la estabilidad, así que mejor me tiré para el agua. Y prefiero subir en retroceso aquí, para evitar quedarnos volcados y ahí más problemas. Este camión no tiene bloque diferencial, así que hay que tener un poco más de paciencia porque las ruedas patinan. Pero como les dije, este camión es bastante fuerte, así que va bien. Tengo que avanzar de poquito. Ahí pasamos. Ya estamos llegando. Ahora sí.
ahora sí. Vamos a dar una foto aquí al buen Navistar. Y llegamos. Esta es la famosa gasolinera que tiene este mapa. El remolque se entrega aquí. Ahí está. Dice puesto ayuda. Nos ha venido de perlas. Nos habíamos tirado años esperando a que llegara la grúa de la ciudad vecina. Ya podremos volver a trabajar. La gasolinera está disponible, recompensa 280 estrellas y $2050. Y ahora tenemos el repostaje habilitado, así que estamos bien. Ahora nos queda, cierto, después habilitar el umbral este que está bloqueado, así que bien. Estaba viendo aquí que hay un camino a llegar aquí arriba. La verdad es que nunca recorrí este camino a llegar ahí. Al parecer hay abejas. Y ahora vamos a hacer otra cosa, a ver. Yo creo que vamos a habilitar el umbral. A ver. Era aquí. Una pila de trabajo. Dice, la carretera que lleva a la zona de lanzamiento pasa por un túnel. El problema es que está obstruido y lleva años abandonado. Podemos trasladar algo de maquinaria allí para despejarlo, pero vamos a necesitar materiales. Entrega en el corrimiento cerca del túnel 2 cargas de vigas de metal, 4 cargas de tablones de madera y 4 cargas de repuestos especiales, y después hay que llevar un remolque de servicio que está aquí en la ciudad, ahí, en la fábrica está, ahí está el remolque, así que vamos a aceptarlo. Yo tengo más o menos listo esto aquí, porque tengo los camiones aquí con las cargas, creo, si es que no me equivoco, los tengo listos. Así es, aquí tenemos el Boron AE con las 4 cargas de tablones de madera, 2 piezas de repuestos especiales, y tengo al lado el Tatra Force con 2 vigas de metal, que son las que necesitamos, y las otras 2 piezas de repuestos especiales que necesitamos. Así que vamos a ir andando. Voy a llevarme primero el Boron, después vamos a venir a buscar el Tatra.
Ahora que tenemos los caminos bien limpios, podemos transitar un poquito más tranquilo. Vamos a sacar combustible aquí. Estos camiones son especialistas aquí en Amur. Camiones rusos, región rusa. Ya saben que yo paso por aquí por el lado para no dañar la suspensión. Con las baldosas estas. Vamos a dar la vuelta larga porque es lo más seguro. No quiero tener problemas. Ya habiendo jugado en una ocasión esta fase, se aprenden cositas. Así que evitar los lados malos siempre ayuda. Ay, no, 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 no. Hoy casi. Le puse mucho power ahí.
Aquí vamos a pasar con cuidado de igual forma. Aquí lo que menos hay que hacer en amor es confiarse. Por lo menos se puede avanzar rápido aquí. Lástima que ese puente no esté habilitado. Pero tenemos por lo menos otro puente alternativo que está en excelente estado. Estamos cerca. Nos quedan dos viajes todavía, uno con el Tatra y después ir a buscar en el remolque. Vamos a bajar lentito porque aquí se toma velocidad.
Y llegamos. Vamos a colocarlo aquí. Descargamos todo lo que traemos. Y ahora nos cambiamos al Tatra. Pero antes voy a rescatar el Nightstar para que nos haga atado ahí. Nos vamos al Tatra. Y nos vamos. Este camión va a ser uno de los bendecidos con la fase 13 porque va a llegar una mejora, un retoque a su centro de gravedad. Ahora va a ser un poquito más parejo, no va a ser tan cargado hacia adelante, porque este lleve o no lleve la grúa es así, eso va a ser bueno para este camión, que a mí en lo personal me gusta bastante. Aquí vamos a tener cuidado, como este camión es bajito, vamos a tener cuidado con el camino.
Ahí topó. Cuando esté por llegar voy a cambiar el horario al horario diurno para que se vea mejor. Aquí apagué las luces para poder ver el rastro donde pasamos con el otro. Que como la nieve con la luz se ve poquito, entonces es preferible pasar con la luz apagada. Uy, aquí me fui al hoyo. Me fui al hoyo. Me preocupa el remolque más que el camión. Ahí interesó. Ya, pasamos.
queda menos ahora. Lo bueno que este tipo de camiones, sobre todo este Tatra, yo no lo tuve disponible cuando jugué la fase 4 de Amur porque todavía no estaba la fase 5 de Don, entonces no existían los Tatra. Llegó solamente el Tatra T813 y el 805, cuando ya estábamos más o menos en la mitad de la fase. Llegaron esos camiones, pero el Tatra Force y el Tatra Phoenix llegaron después. Así que es una ventaja igual tener estos camiones que van súper bien aquí. Camiones muy eficientes. Descargamos entonces y tenemos la fase completada. Ahora voy a sacar el Tatra Force de aquí. Voy a cambiar el horario, sí. Vamos cambiando al Boron. Vamos a bajar el remolque aquí. Y vamos a ir a buscar el remolque que falta para poder habilitar, ¿cierto? Este umbral que ya, como ven, no tiene las rocas. Solo nos falta este remolque que es como la llave, ¿cierto? Para habilitar el umbral. Vamos a pasar a repostar primero. Y nos vamos.
Ya. Entonces aquí llegamos a la ciudad, subimos y llegamos a la fábrica donde está este remolque. Entonces así después podemos irnos tranquilamente a Cosmodromo. Este camino aquí no es muy bueno. Aquí está el remolque, ¿ven? Esta fábrica está abandonada. De igual forma después que venir a buscar unas piezas del cohete aquí. No falta harto para eso todavía. Es un camino súper corto, pero difícil. Ah, ahí. Ay, perdí el punto. Este pasadizo al principio cuando no se ha transitado por él es bien accesible, pero después ya de haber pasado un par de veces es difícil.
Ya. Vamos a alcanzar justito con el tiempo. Me quedan 5 minutos para grabar. Y llegamos. Entregamos el remolque. Y tenemos el umbral habilitado. Dice: gracias por el esfuerzo. Hemos despejado el camino y reformado y reforzado el techo del túnel para evitar futuros accidentes. El umbral ya está disponible. Recompensa 1870 estrellas y 17.700 dólares. Y ven que ahí desapareció el candadito de el umbral. Entonces podemos cruzar a Comodromo. Mapa que obviamente todavía no vamos a ver. Lo vamos a bajar una vez que terminemos Río Urska. Vamos a venirnos para acá. ¿Ven? Así que nos devolvemos a Río Urska y nos empezamos a despedir de este episodio del día de hoy. Vamos en un 11%, así que amigos, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio. Chau chau.